Buenas tardes. Gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa de este 2 de abril de 2013 para hacer una valoración de los acuerdos de gobierno y de la actualidad política de hoy y de esta semana. En cuanto a los acuerdos de gobierno, bueno, decía hoy OMS algo relacionado con el Día de la Marmota. Pues es cierto, escuchar a OMS cada día es reproducir el Día de la Marmota. El Día de la Marmota porque siempre habla de algunos temas y sobre todo evidencia que este gobierno no toma decisiones ni acuerdos de gobierno. Podemos decir que este gobierno toma acuerdos, pero no de gobierno porque no gobierna. Respecto a la FP, que ustedes también habrán escuchado de forma recurrente, también un Día de la Marmota, de la necesidad de reforma de la FP. Decía Napoleón que cuando se quiere solucionar un asunto, se soluciona, y cuando no se quiere solucionar, se crea una comisión. Bueno, y si es interdepartamental, ya ni hablemos. Una comisión interdepartamental que una a OMS, Mas-Colell y Rigau, pues evidentemente no solucionará los problemas del FP, sino que los dormirá en el tiempo a la espera de que pase esta legislatura. En cuanto al segundo punto, pues un nuevo recurso contra el Estado. Esto sí que lo hacen muy a menudo, que es los recursos de inconstitucionalidad por vulneración de competencias, en este caso por la adquisición de vehículos no contaminantes. Una cosa más, un agravio más. El tercer punto, la modificación del decreto que regula los premios nacionales para Convergencia, catalanes para Ciutadans, a la cultura. Vamos a revisar en profundidad el acuerdo de gobierno. Lo tenemos, pero si se acaba sustanciando en la manera que se ha propuesto, lo impugnaremos. Lo impugnaremos porque una vez más los premios catalanes de cultura excluyen a toda la producción artística, literaria, teatral, cultural en castellano de nuestra comunidad. Una vez más, se primarán las obras que empleen el catalán o el occitano, dejando fuera una vez más el castellano. No vamos a permitir este tipo de agresiones a la lengua que hablan más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña una vez más. No vamos a permitir que los premios catalanes de cultura vuelvan a excluir a más del 50% de la población de la producción artística catalana. No podemos soportar más y no vamos a soportar más las agresiones permanentes contra las expresiones culturales en castellano en Cataluña. Entre otros motivos, y el fundamental, es porque representan a más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña. Y estos ciudadanos no pueden ser excluidos de los premios culturales de su comunidad. Porque pagan los impuestos también a OMS, también a Mas-Colell e incluso a Mascarell. Mal que nos pese a algunos. Si son premios culturales de Cataluña, tienen que incorporar las expresiones culturales del conjunto de ciudadanos de Cataluña y especialmente aquellas expresadas en las lenguas oficiales de nuestra comunidad, que también, mal que le pese a Mascarell, mal que le pese a OMS y mal que le pese al señor Artur Mas, son el castellano y el catalán y el castellano, como sí dicta nuestro estatuto y nuestra Constitución. Por lo tanto, si se acaban produciendo estas modificaciones en esta línea, intentemos impugnar este acuerdo de gobierno por vulnerar la ley, la legalidad y los derechos del conjunto de ciudadanos de Cataluña a ser respetados en su producción cultural y artística. Pero claro, siempre que hablamos de cultura y nacionalismo son antónimos. El nacionalismo y la cultura no se llevan nada bien, son como el agua y el aceite. En cuanto a otro de los acuerdos de gobierno, el tema de los toros y las indemnizaciones, todavía queremos saber cuánto nos va a costar la broma al conjunto de ciudadanos de Cataluña por la voluntad de expulsión de los toros de Cataluña. Queremos saber si aquella decisión que tomaron los nacionalistas en la anterior legislatura, que es prohibir las corridas de toros en Cataluña mientras se mantienen los correbous, va a significar el impacto económico que se proyectó de más de 200 millones de euros. Queremos saber cómo lo van a pagar, cómo van a pagar la fiesta de aquellos que querían expulsar de Cataluña todo aquello que tuviese cierto olor a España. Y ya el último punto, y seguramente el que más evidencia cuál es el tono de este gobierno, la otorgación de la medalla de oro de la Generalitat al cardenal Martínez Sistac. En fin, por su trayectoria, debe ser por su trayectoria de apoyo a los sectores nacionalistas del arzobispado. Eso debe ser. ¿Cómo se premian a los palmeros del nacionalismo? Pues dándoles medallas de oro de la Generalitat. Pues bueno, señor Martínez Sistac, que debería aprender mucho del nuevo Papa, el Papa Francisco, a la hora de ejercitar su magisterio, pues es premiado, ¿por qué? Por fomentar el nacionalismo religioso católico en Cataluña, a pesar de que eso le cueste que la mitad de las parroquias pues estén vacías de fieles, porque sigue insistiendo en no reflejar la realidad de los feligreses de sus parroquias. Bueno,
Este es el modelo de gestión de lo público en Cataluña. Respecto a la intervención y a las palabras de la consejera de Bienestar y Familia, Neus Munté, voy a leer literalmente lo que ha propuesto. La aprobación de la memoria preliminar del anteproyecto de ley marco de la protección social en Cataluña. Bueno, cuando quieran llegar a la parte importante del título, que es la protección social, pues esta habrá desaparecido de Cataluña. Por lo tanto, nosotros le vamos a dar un consejo de cómo preservar el modelo de bienestar en Cataluña. Es muy breve, no hace falta ninguna comisión, ningún anteproyecto, ni ninguna memoria preliminar del anteproyecto de ley. No, nada, mucho más sencillo, que paguen sus deudas. A la consejera Neus Munté y al señor Mas Colell les decimos que paguen sus más de 400 millones de deudas al tercer sector. Y estoy convencido que de esta manera se conseguirán blindar una parte sustancial del modelo de estado de bienestar en Cataluña. Tan sencillo como que paguen sus deudas, que paguen lo que deben, que les digan al tercer sector cuándo les van a pagar los más de 400 millones de euros que les deben y que están llevando a este sector a una situación crítica, de catástrofe. Que les digan si les van a abonar los intereses de demora por el incumplimiento de sus compromisos de pago. Eso sería mucho más sencillo, que no legislen más. Que paguen, que digan cuándo van a pagar, que marquen un calendario de pagos al tercer sector, que dejen de marear la perdiz. Un calendario de pagos y si van a pagar los intereses. Es lo que necesitan saber el tercer sector, los farmacéuticos y todos aquellos que tienen esta Generalitat acogotada por sus más de 50.000 millones de deuda y la quiebra financiera a la cual nos han sumido 32 años de gobierno nacionalista. Es lo que tienen que saber, cuándo van a cobrar. Neus Munté lo tiene muy fácil, que es dejar de salir ella a las ruedas de prensa y que salga el señor Mas Colell y explique un calendario de pagos. No voy a decir yo que sea sencillo, pero luego sería mucho más eficaz. En cuanto a la actualidad política, sin duda marcada por lo que se ha llamado en denominar los 100 días de gobierno. Y digo que se ha llamado en denominar porque era lo normal en cualquier país, comunidad autónoma o cualquier administración, que son la valoración de 100 días de gobierno. Pero claro, aquí ¿cómo vamos a valorar 100 días de gobierno cuando no se ha gobernado? Sería en todo caso valorar los 100 días de desgobierno, porque no ha gobernado, o de falta de gobierno. Porque ¿cuáles han sido las medidas adoptadas de gobierno por parte del señor Mas? ¿Cómo han gobernado? Más de 100 días de gracia han sido 100 días desgraciados. Porque no hay que dar 100 días de gracia. Es que no han hecho absolutamente nada positivo. Absolutamente nada. Será interesante escuchar mañana al señor Artur Mas, que seguramente planeará su intervención a una hora determinada para que no pueda recibir en horario matutino la réplica del resto de fuerzas políticas, para poder salir en los telenoticias o noticiarios al mediodía sin réplica del resto de partidos, en una rueda de prensa. ¿Qué nos explicará de estos 100 días de gobierno? Pues espero que nos diga la verdad, espero que no nos mienta, aunque ya sabemos que es un presidente adicto a la mentira, porque miente en sus intervenciones, miente en sus propósitos y miente en sus objetivos. Este es un gobierno que paradójicamente tomó más decisiones cuando estaba en funciones que cuando se puso en funcionamiento. Las grandes medidas de este gobierno, aquellas que han sido, todas erróneas por cierto, pero medidas de impacto, negativo finalmente, pero de impacto, de decisión, las tomó cuando estaba en funciones. Desde que está en funcionamiento no ha tomado ninguna medida. Y sobre todo no ha tomado la principal, que es aprobar unos presupuestos. Este es un gobierno que lleva 100 días sin aprobar la principal ley de la legislatura, que son los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Y se ha dedicado a prorrogar los presupuestos anteriores. A día de hoy, a 2 de abril, todavía 100 días después, casi 100 días después de la toma de posesión, todavía no sabemos cuándo se van a debatir en esta Cámara los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Aquellos que alumbrarían mínimamente qué va a pasar en Cataluña en los próximos meses, que despejarían las dudas acerca de la gobernabilidad o no de esta comunidad, que despejarían las dudas acerca de si el acuerdo de gobierno entre Convergencia y Esquerra Republicana sigue vigente o no,
despejarían las dudas acerca de si el PSC finalmente va a apoyar a este gobierno. Nos despejarían las dudas políticas, que creo que a la mayoría de los ciudadanos les interesan bastante poco, e intentaría despejar las dudas económicas, que esas sí que interesan a los ciudadanos acerca de cómo va a impactar en su día a día la negligente gestión de este gobierno. En resumen, este es un gobierno que lleva 100 días de no gobierno, 100 días de incapacidad, 100 días de impotencia, 100 días de incompetencia y 100 días de parálisis. Ese es el resumen. Incapacidad, impotencia, incompetencia y parálisis. No se puede decir mucho más. Porque, insistimos, este es el gobierno ni gobierno ni presupuestos, y este es el gobierno que ha dejado paso a un comité de operaciones por el derecho a decidir. Antes decíamos de la sedición, pero parece que han recortado un poco sus aspiraciones, o mínimo a corto plazo, y ahora es el comité de operaciones por el derecho a decidir. ¿El problema es el desempleo? Derecho a decidir. ¿Cierre de empresas? Derecho a decidir. ¿Aumento de la pobreza? Derecho a decidir. ¿Quiebra financiera? Derecho a decidir. ¿Fracaso escolar? Derecho a decidir. ¿Corrupción? Derecho a decidir. La palabra mágica. Pero el derecho a decidir que ya tienen, que es gobernar, no lo ejercen. La capacidad de decidir aprobar unos presupuestos no la ejercen. La capacidad de decidir de aprobar medidas para reactivar la economía no las ejercen. No sé qué derecho a decidir piden. Decía el señor Homs en su peculiar Día de la Marmota: el terrible déficit fiscal que vive Cataluña. Esta comunidad lo que tiene es un déficit de gobierno. Un serio y profundo déficit de gobierno. Tiene tanto déficit que no tiene gobierno. Y cuando una comunidad no tiene gobierno, aquellos que lo forman han dejado de ser parte de la solución para convertirse en el problema. El principal problema en la reactivación económica de Cataluña se llama Artur Mas, Convergència i Unió y Esquerra Republicana de Cataluña. De las pocas cosas inteligentes que hemos escuchado en estos primeros 100 días procedían del señor Duran i Lleida. Imagínense, que decía: este es un gobierno que ha abandonado la centralidad. Y es cierto. Este es un gobierno que ha renunciado a la centralidad para decidir, para tomar su derecho a decidir, hacia la radicalidad. Un gobierno cuyo rumbo marca el GPS de Homs y Junqueras, con coordenadas de colisión, se ha convertido en el principal problema de los catalanes. El principal problema económico de Cataluña se llama Artur Mas y Convergència i Unió. Un presidente que no gobierna, atrapado por la quiebra financiera y por una estrategia política de huida hacia adelante que está llevando a la situación política, económica y social catalana al límite. Es un gobierno que, si tuviésemos que poner en una imagen muy sencilla, ha pasado del 2010 al 2013, 2010, Consejo Asesor de la Reactivación Económica, 2013, Consejo Asesor de la Transición Nacional. Porque la prioridad absoluta, y así lo ha recalcado en su particular Día de la Marmota el señor Homs, es el derecho a decidir. Esa es la prioridad de este gobierno, lo ha dicho una vez más hoy en numerosas ocasiones. Este gobierno tiene una prioridad, que es el derecho a decidir, el derecho a decidir. ¿Cuáles son las prioridades de los ciudadanos? Las han expresado de una forma clara y contundente cuando se les ha preguntado. Son el desempleo, la corrupción, los problemas económicos y los problemas políticos y de la clase política, en este orden. Este es el orden de las prioridades de los problemas de los catalanes. ¿Cuál es el orden de las prioridades de este gobierno? Solo tiene una: el derecho a decidir. Por lo tanto, este gobierno, en lugar de tomar decisiones para resolver problemas, lo que hace es crearlos. Por lo tanto, es un gobierno que es el principal problema que tienen actualmente los catalanes. Espero que la próxima encuesta que les haga el Centro de Estudios de Opinión o el CIS de los ciudadanos de Cataluña decidan que el principal problema que tienen es este gobierno. Porque es cierto. Este gobierno es el que impide tomar decisiones a la hora de resolver los problemas de los catalanes, que son el desempleo, la corrupción, los problemas económicos y los políticos y de la clase política. En cuanto a la propuesta del PSC, la nueva propuesta, nueva ocurrencia del señor Pere Navarro, que va de ocurrencia en ocurrencia
hasta, no voy a decir la derrota total, pero sí hasta convertirse en lo que lleva siendo hasta ahora, que es ni oposición ni gobierno. El PSC tiene que ser claro. Si quiere entrar en gobierno, que lo diga. Si esa es su forma de sobrevivir a la crisis económica que tiene derivada por la pérdida de su poder, que lo diga. Que deje de ponerle pistas de aterrizaje a Convergencia, entre ellas esta comisión, para hablar del nuevo sistema de financiación, y que diga con claridad que quiere formar parte de este gobierno, que quiere apoyarles, que quiere entrar ahí, que quiere decidir. Que quiere decidir tener sillas para poder hacer frente a su situación. Situada actualmente en el epicentro de la nada. Ni oposición ni gobierno. Pues que decida. Que ejerza su derecho a decidir, en vez de reclamarlo insistentemente aquí en Madrid, que decida, ya que piden el derecho a decidir, que ejerzan su derecho a decidir. Y que decidan si van a ser definitivamente oposición o gobierno. Pero que lo digan claro, que se ofrezcan. Si quieren entrar a formar parte del gobierno, que lo digan. Si de hecho ya lo son. Porque cuando han dejado de ser oposición, lo que están haciendo es validar las políticas o las no políticas de este gobierno. Y que nos dejen a los demás hacer lo que hacemos, lo que venimos haciendo estos 100 días, que es la verdadera oposición a este gobierno. Simplemente recordarles una cosa, ya se habló del modelo de financiación. Ciudadanos ya dijo que no había que hablar del concierto económico, sino que había que hablar de las propuestas para reformar el actual modelo de financiación que empieza a debatirse este año y se tiene que acabar de aprobar su reforma en 2014. Ya pedimos eso. El concierto económico, la Comisión de Concierto Económico buscaba otra cosa y el PSC la siguió en el 95% de sus propuestas. Luego, ¿de qué vamos a volver a hablar? Si ya está claro, ya todo el mundo presentamos, Ciudadanos ya presentó su modelo de financiación y están ahí, se lo hicimos llegar al presidente Artur Mas. ¿Para qué nos vamos a volver a reunir? Si ya sabemos todos qué queremos. Algunos quieren una singularidad como el Partido Popular, también al rebufo de los que buscan los nacionalistas. El PSC, bueno, casi lo mismo que Convergencia, pero un poquito menos, para variar. Y Ciudadanos busca un modelo de financiación similar al modelo de financiación alemán que dé respuesta al conjunto de administraciones públicas en función de sus competencias, con recursos suficientes. Bueno, ya sabemos dónde estamos. Ya dijimos que nuestro modelo iba a ser el modelo que se acabaría aprobando en 2014. Por lo tanto, menos comisiones y más hacer de oposición. Ciudadanos lo hace. Explicó su modelo, lo puso por escrito, se lo envió al presidente, está a su disposición cuando ustedes lo quieran. Y poco más hay que hablar. A no ser que uno lo que busque justamente es una excusa para justificar su entrada a gobierno, que es lo que busca el PSC. En resumen, Cataluña no puede seguir teniendo un presidente que no gobierna y que miente, y Cataluña tiene que tener claro quién gobierna. Que se aclare. Nosotros lo tenemos muy claro, seguiremos haciendo de oposición, que es lo que hemos venido haciendo, y por eso cada vez contamos con más apoyos ciudadanos. En cuanto, y para finalizar, en cuanto a las iniciativas parlamentarias, hoy en la Junta de Portavoces, instancias de Ciudadanos, se debatirá en el próximo pleno la creación de una comisión de estudios sobre el fracking, sobre los sistemas de extracción de gas. Nosotros apostamos por la creación de una comisión de estudios, esperamos que sea aprobada por la mayoría de fuerzas parlamentarias de nuestra Cámara, para que expertos de diferentes disciplinas y diferentes ángulos de análisis puedan decir pros y contras acerca de este sistema y su aplicación en Cataluña. Nosotros creemos que es necesaria una moratoria en las concesiones a la hora de conceder los permisos de prospección, pero creemos que todavía es más importante que se debata parlamentariamente y se sepa qué impacto puede tener eso sobre nuestro territorio. También, a instancia de Ciudadanos y del Partido Popular, se debatirá la creación de una comisión de investigación sobre el espionaje en Cataluña. Esperemos que los espías y los espiados no se neutralicen e impidan que se cree esta comisión. Nosotros, que somos los únicos que no hemos espiado y que de sepamos no hemos sido espiados, seguiremos luchando para que los ciudadanos conozcan la verdad y que una vez más no se corra un estúpido velo de silencio o de ocultación sobre lo que sin duda es uno de los mayores escándalos políticos en Cataluña, que es que todos espiaban a todos, todos sabían todos de todo y todos espiaban y todos eran espiados. Bueno, pues queremos saber qué se espió, quién decidió espiar, quién ordenó espiar, quién fue espiado y qué significa esto en la política catalana. Y sobre todo lo queremos saber para que los ciudadanos tomen conocimiento del cierto nivel de putrefacción política al cual se ha visto sumida nuestra realidad política.
También anunciamos que hemos solicitado la comparecencia del señor Mas-Colell y del señor Santi Vila sobre el tema de Aguas ter Llobregat. Sabemos que hace escasos días que hubo una comparecencia de estos dos consellers, pero el mismo día de la comparecencia explotó la bomba informativa que algunos ya habíamos anunciado respecto a la suspensión de la decisión de la OARC de levantar la suspensión que excluía a Acciona del concurso por la adjudicación de la concesión de Aguas ter Llobregat. El impacto económico que tiene eso sobre las finanzas públicas, recordemos esos 1.000 millones de euros que tendrán que ser sacados de los balances de la Generalitat y por lo tanto afectarán negativamente al déficit consolidado de 2012 en probablemente entre 4 y 5 décimas, pudiendo llegar prácticamente al 2,4-2,5% de déficit. Y el impacto que tiene sobre la seguridad jurídica de las inversiones en Cataluña, creemos que hace imprescindible que este Gobierno se posicione. Se posicione porque ahora mismo existe un limbo legal acerca de quién está prestando los servicios de suministro de agua en alta, y hay una situación económica de posible pago de indemnizaciones a Acciona, multimillonarias, por la situación derivada de la negligente gestión del concurso público. Por lo tanto, creemos imprescindible las comparecencias de Mas-Colell y Vila para que intenten explicar o nos expliquen qué va a hacer la Generalitat al respecto, porque sabemos que lo que ha dicho hoy el señor Homs de instar casación no paraliza lo que es la suspensión de todo el concurso. Y finalmente anunciar que Ciudadanos presentará una enmienda a totalidad en la ley de consultas, una vez mañana sea publicada. Con esto